Ok. Y mira, el otro día tú me estabas contando, porque Elisa y yo nos tomamos un café el otro día, y me estuviste contando un poquito de, pues, un poco qué ha sucedido durante esta cuarentena en el mundo de la trata y la explotación infantil. Y yo solamente escuchar un poco de tu conversación me abrió un montón los ojos. Entonces, a lo mejor los que están escuchando, cuéntanos un poquito qué han vivido algunas personas durante este tiempo donde muchos de nosotros estábamos tranquilamente encerrados en casa, ¿cuál ha sido la realidad de otras personas, no? Totalmente. Me encanta porque siempre hemos tenido conversaciones así y es como que para mí es lo que yo vivo cada día, pero luego hablarlo y que a ti te importe tanto y digas, wow, esto la gente tiene que saberlo. Yo, en serio, me encanta eso, así que gracias por preguntarlo y por interesarte en eso. Me parece genial y espero que los que estés en casa también estéis como queriendo saber más, ¿no? Y la realidad es que este tiempo ha sido bastante especial, ¿no? En muchos sentidos. Nosotros estamos en casa encerrados. Primero, porque tomamos la decisión propia de protegernos y decir me voy a quedar en casa, luego de proteger a otros para no contagiarnos, etcétera, y cumplir como una normativa que a nivel mundial todo el mundo ha estado como en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa? Hay personas que son las personas más vulnerables al final de nuestra sociedad que han estado encerrados y encerradas, pero que no ha sido su decisión propia, sino que ya incluso antes de la cuarentena estaban viviendo este tipo de situación, ¿no? Que estaban encerrados en pisos donde no pueden salir, donde no pueden estar con sus familias, etcétera. Y creo que es súper importante entenderlo y entender lo que es la trata de personas, ¿no? Porque quizá, no sé si todos habéis escuchado hablar de eso, pero puede ser que nos suene como algo un concepto difícil de entender, y lo es. Pero para resumirlo muy brevemente, es básicamente la explotación de los más vulnerables entre los más vulnerables, ¿no? Y es como el comercio de seres humanos. A veces hablamos como la trata de personas se define como la esclavitud de nuestro siglo. Y cuando digo eso, todo el mundo se queda como que esclavitud, ¿no? Como que hay esclavos ahora. Y la realidad es que hoy en día hay muchos más esclavos que nunca antes en la historia de la humanidad. Ni siquiera en el siglo XVII ni en nuestros libros de historia han habido tantos esclavos como ahora. Y como decía antes, esa esclavitud tiene diferentes formas, ¿no? Puede ser el tema de la explotación sexual, laboral, puede ser la adopción irregular, etcétera. Pero lo que está pasando con estas personas es que no solamente han estado encerradas en esos sitios, quizá para nosotros en nuestra casa, pero para ellos y ellas no es necesariamente un sitio donde están cómodos y protegidos, sino que están con gente que está allí para hacerles daño y aún así han seguido siendo explotados y explotadas, ¿vale? En todo este tiempo. Y la trata de personas, como es un crimen tan grande y que mueve tanto dinero, de hecho se habla de 150.000 millones de euros al año solamente en este crimen, y que más de 40 millones de personas en el mundo hoy están siendo víctimas de algún tipo de esclavitud. No sé cómo te dejan esos números, esas cifras, pero yo creo que es importante que de alguna manera nos muevan, ¿no? Y pensemos, claro, yo pienso en 40 millones y solo el número quizá me enfría o no me deja reaccionar, pero si pienso en 40 millones de historias y de vidas como la tuya y como la mía, es diferente, ¿no? Y a donde quiero ir es que esta trata de personas tiene muchas formas y va evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro momento de historia en el que estamos ahora, estamos haciendo todo por Internet, ¿no? Entonces, lo que hacen estas personas que quieren abusar de los vulnerables es también mover todo su negocio a online. Y una de las cosas que hemos estado encontrando en este tiempo es la explotación sexual infantil, sobre todo en línea, en Internet, en las plataformas que usamos todos los días, todos nosotros, y eso es una cosa que está creciendo muchísimo a nivel global. O sea, de hecho hay estadísticas súper fuertes en Filipinas, por ejemplo, de que ha habido un aumento no sé si ahora mismo recuerdo bien el número, pero 600% del número de crímenes que estaban pasando. Y aquí también hablaban, por ejemplo, en Canarias, de cómo ha aumentado un 99%. O sea, es una cosa que Wow, está en aumento debido a que todos estamos como en el mismo sitio y es en Internet. wow, wow, qué fuerte, ¿no? Y pensando un poco en el tema de esta entrevista, ¿no? Que es como la seguridad en la web. Pensando porque yo oigo esto, yo oigo Filipinas y tal, y yo puede que me imagine, pues, alguien que les están obligando a pornografía o que tienen a alguien con una pistola en la cabeza, ¿no? Obligándoles y grabándoles. Pero para un padre aquí en España que está viendo esta entrevista pensando, ¿cómo cuido a mi hijo? ¿Cómo cuido a mi hija? ¿Qué es lo que de verdad pasa?
no sé, cuéntanos una o dos historias de cosas que has visto y que puede estar pasando a algún chaval de nuestras iglesias o de nuestras escuelas o amigos de nuestros hijos. Súper buena pregunta. Yo creo que también cuando lo miramos, en plan decimos, no, yo no puedo ser víctima de trata, no puedo ser víctima de explotación, etcétera. Y lo interesante sobre estos temas es que muchas veces estamos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y toda esta interacción, o sea, cómo una persona se convierte en víctima de trata, por ejemplo, es que primero se da una captación. O sea, nadie se apunta, ¿no?, a ser esclavo, nadie está en una lista, ¿quién quiere ser esclavo? Y yo levanto la mano, en plan, yo, nadie hace eso, ¿no? Porque no. Y como sucede es que hay un proceso de captación y en esa captación puede ser, por ejemplo, que te ofrezcan una oportunidad de trabajo en otro país que suene súper buena y no puedes rechazarla y te vas y al final acaba siendo una mentira y acabas siendo víctima de trata. Pero para nuestros niños esa captación también se da a través de las redes sociales, ¿vale? Okay. Y es súper común, de hecho, siempre yo creo que de las historias que más me impactan, te voy a contar dos en una. Y una de ellas es que nosotros vamos a institutos y a universidades y a grupos de jóvenes y básicamente a donde nos llamen para hablar sobre estos temas, ¿no? Y lo hacemos de una manera relevante para los adolescentes, si estamos hablando con los adolescentes, para padres, etc. Pero siempre me gusta hacer la pregunta, sobre todo cuando me enteré de que esta problemática estaba en aumento aquí en España, comencé a hacer la pregunta, ¿no? ¿A cuántos de vosotros o a cuántas personas conocéis o quién conoce a alguien que le haya pasado esto, de que alguien comienza a escribirte por Instagram para decirte, oye, qué guapa? Si te pones a ver, la mayoría de los adolescentes que yo conozco, la gran mayoría tienen Instagram o TikTok, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo era profe de inglés y daba clases a una niña de 9 años que tenía TikTok. Y se ponía los vídeos y, claro, lo que pasa con estas cosas es que, por ejemplo, en TikTok yo ni siquiera tengo que tener un perfil para ver tus vídeos. O sea, yo puedo buscar a una persona, compartir un vídeo, mirarlo todas las veces que quiera sin ni siquiera crearme una cuenta. Entonces, es así de extenso el acceso que tenemos a la ciudad de los niños. Y si yo miro, por ejemplo, el Instagram de un chico o de una chica, veo cuáles son sus intereses, qué es lo que hace, dónde estudia, dónde vive, qué edad tiene. Todo eso me puedo enterar yo viendo un perfil por 5 minutos. Y es súper fácil luego contactar con ese niño o con esa niña para decirle, hey, me ha encantado el vídeo que has puesto, cómo te llamas, cuántos años tienes, y empezar como una relación o crear un vínculo de confianza con ese niño o niña para luego, cuando ya tenga su confianza, empezar a pedirle fotos, empezar a pedirle vídeos y de alguna manera hacer esto, ¿no?, la explotación. Pero me pasa que siempre hago la pregunta y todos los niños levantan la mano. De hecho, la última charla que tuvimos presencial antes de la cuarentena era con niños de primero de la ESO y era un grupo de 60 adolescentes de 12 años. Y todos menos 4 personas levantaron la mano. Y para mí es como, wow. O sea, creo que una de las cosas que más me impacta es que todos, o sea, la gran mayoría de los niños y niñas han tenido algún tipo de experiencia con esto y comentan cosas como si a una amiga mía le escribieron para hacer una sesión de fotos y ella no conocía a la persona y estaba como tratando de decir sí o no. Si a un amigo le han comenzado a hablar por algún videojuego. Ese mismo día, por eso te digo que son como dos en una, ese mismo día 2 niños se me acercan al final de la charla, y esto te lo comentaba porque para mí es como súper fuerte, me dicen, oye, ¿puedo hablar contigo? Y me empiezan a hacer preguntas y me dicen, es que a mí, los dos, uno de ellos en Fortnite le empezó a escribir a una persona para decirle que se descargara una aplicación para ver su cuerpo, o sea, él quería poner la cámara web y ver el cuerpo de este niño. Y el otro me dijo también que en su Play simplemente estaba en un chat o en alguna cosa donde alguien le envió un mensaje hablándole de esa misma aplicación, ¿no? Entonces no pensamos que quizás es algo como externo, donde sí, en Filipinas, y en realidad está aquí en nuestra casa. O sea, de hecho, ya digo que somos como muy pesados en hacer esta pregunta a los adolescentes con los que trabajamos, los que hacemos charlas, y pasa siempre. De hecho, ahora hace menos de 2 horas he tenido una charla con varios niños de un grupo de jóvenes de un SPLAY, digamos, en Barcelona, y todos me han dicho, sí, a mí me han metido en grupos de Instagram donde se comparten fotos de niños sin ropa. Sí, a mí me han metido en grupos donde ofrecen tal cosa, es real. Yo creo que para mí lo que más me impacta de todo este tema es lo real y lo común, que es sin que lo sepamos, ¿no? De alguna manera estamos como del otro lado imaginándonos que no es aquí. Ya. Entonces,
resumiendo un poco, especialmente para los que os estáis conectando ahora o que habéis llegado a lo mejor a la mitad de una frase, estamos hablando de lo común que es la explotación de infantil, ¿no? De pornografía infantil aquí en España, ¿no? Y cómo han subido los números, 99% me estabas diciendo aquí en Canarias, ¿no? A lo largo de esta cuarentena. Y lo que me acabas de decir me ha dejado flipada, ¿no? De una clase, o sea, 60 niños de primero de la ESO. Estamos hablando de niños de 12 años y todos ellos habían tenido algún tipo de experiencia donde alguien les había dicho, o por TikTok, o por Instagram, o por Fortnite, déjame verte el cuerpo, déjame ver una foto. Entonces es mucho más común de lo que pensamos. ¿Tú cómo le dirías, o sea, por dónde empieza un padre? Como a cuidar a su hijo o qué deben hacer. O sea, si yo estoy escuchando, yo como no tengo hijos, pero si yo estuviese escuchando esto como madre, estaría pensando, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿qué hago? Totalmente. Hay algo que me encanta y es como que la mayoría de las personas con las que hablo tienen esa reacción, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y no solamente para los adultos con los que hablo, sino me encanta rodearme también de adolescentes, si estoy en el grupo de jóvenes, por ejemplo, de mi iglesia, etcétera. Me encanta hacer esa pregunta, ¿no? O sea, como, ¿te ha pasado algo así, etcétera? Y su reacción siempre es, vale, sí, ¿y cómo puedo protegerme? Y Claro. yo creo que es súper guay, como entender que ellos también quieren lo mismo, o sea, nadie quiere ser explotado por internet, ¿sabes? Como al final, yo creo que a veces pensamos que estamos como en una lucha para hacerles entender, cuando en realidad es como, si ellos entienden, van a querer lo mismo que tú, que es cuidarse y cuidar a otras personas, que también eso me encanta, que de hecho en la charla, como comentaba, que había hecho hoy, me preguntan cómo puedo hacer que a mis amigos tampoco les pase. Y esa actitud yo creo que es genial, un lugar genial donde empezar. Si ese no es el caso, pues quizás simplemente explicándoselo lo van a entender y van a tener también esa reacción. Pero yo creo que hay algo súper importante para los padres, y yo como hija, porque no tengo hijos, pero puedo decir que para mí es súper clave entender que los niños y niñas, adolescentes, etcétera, van a tener reacciones de adolescentes. O sea, yo no le puedo pedir a un niño de 12 años que reaccione como yo reaccionaría a los 23, porque Claro. no tiene mi edad, no ha pasado por las experiencias, no tiene la madurez, etcétera. Entonces, como entender que solamente porque tienen la edad que tienen, de alguna manera ya son vulnerables. Y entender que nuestro trabajo obviamente es protegerles y no de una manera como culpabilizándolos, sino al contrario, como entiendo que en este momento tú no ves las cosas como yo las veo y por eso quiero equiparte para que puedas reaccionar y de alguna manera luchar en contra de esto, protegerte a ti, proteger a otros, etcétera, ¿no? Y hay un montón de recursos que podemos usar para esto. Pero yo creo que una de las cosas también claves como padres es poder tener toda la información que podamos. O sea, yo creo que el educarnos, el saber, incluso los videojuegos que juegan, o sea, muchos padres, y yo sé que es el caso porque la tecnología va avanzando un montón y tal, no sabemos lo que es el Fortnite, no sabemos cómo se juega o lo que pasa allí, no sabías ni siquiera que quizá hay un chat de voz donde la gente está hablando todo el rato, ¿sabes? Todas esas cosas que quizás suenan como, oh, es demasiado complicado, yo creo que es un paso muy, muy guay el meterte en el mundo de tu hijo, de tu hija, ¿no? De decir, vale, le gusta el TikTok, ¿qué es lo que es TikTok? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo son las interacciones allí? ¿Cómo se mandan mensajes? ¿Cuántas visualizaciones tiene? ¿Por qué te importa tanto? Como hacer esas preguntas que no de una manera agresiva o como de nuevo culpabilizando para nada, sino el saber que siempre el niño o niña, solo por ser menor, ya está en esa condición de vulnerabilidad y es la víctima. O sea, no le diría en plan a un niño, eres tú la víctima, sino simplemente le haría entender que de alguna manera no es su culpa que un adulto quiera aprovecharse de él o ella. Y al final la responsabilidad siempre va a caer sobre el adulto, no va a caer sobre el niño. Entonces yo creo que el implicarse en ese mundo y no dejar que sea como, bueno, él está allí en sus videojuegos como en su mundo. Siempre lo decimos, ¿no? Él en su mundo o ella en su mundo. Es como, ¿cómo me puedo meter yo en tu mundo para encontrar ese espacio en común y decir, vale, yo lo entiendo y estos son los riesgos y estas son las cosas que pueden suceder y eso sí, cómo puedes protegerte? O sea, yo creo que es algo súper clave. O sea, que se resume mucho en la comunicación, ¿no? O sea, Totalmente. informarte como padre y hablar con tu hijo y decir, oye, estas son las cosas que pasan, hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Yo creo que hay muchos padres que tienen miedo de decirle a su hijo lo malo que es el mundo, ¿no? O sea, hay muchos padres que quieren que su hijo crea que el mundo es un buen sitio
Y el Ya. tener esa conversación con ellos, tú dirías que ese es el primer paso, ¿no? Sí, y yo lo entiendo, o sea, entiendo precisamente lo que dices, ¿no? A mí también es como que me da miedo. Incluso leyendo estas historias, yo personalmente, a mí me cuesta un montón, porque digo, wow, es que el mundo, o sea, están pasando cosas que no me imagino y realmente me afectan cuando las leo y etcétera, pero yo creo que si las ignoramos no estamos haciéndole un favor a nadie, ¿no? Al final necesitas hablar sobre el problema para que se pueda solucionar. Y lo que pasa con esto, por ejemplo, es que a veces lo evitamos tanto que alguien llega primero a la conversación. Y es como, yo prefiero que mi padre o mi madre hable conmigo y me diga, esto es la realidad y que desde su perspectiva sea cosas buenas, riesgos, cosas que pueden pasar, cómo pedir ayuda, todo eso, a que venga un amigo y me diga, hey, descárgate esta aplicación porque yo me lo paso súper bien y me dio curiosidad y lo abrí y bla, bla, bla. Como a veces, de hecho, hace un tiempo escuché a alguien en la escuela bíblica y me dijo cómo él le hablaba a sus hijos sobre el tema de la pornografía y todo eso. Y psicológicamente, él comentaba que el primer como comentario o la primera opinión que escuchas sobre un tema normalmente es lo que se te queda. Entonces, si un padre llega antes a la conversación, ese pensamiento va a ser el que juzgue todos los demás comentarios por ese primero. Y yo creo que eso es súper importante, como dices, la comunicación es clave totalmente. Y la comunicación no solamente de decir, como lo típico, ¿no? Yo creo que crecimos todos con esto de si ves un extraño en la calle que te quiere entregar una chuche o lo que sea, no lo aceptes, vete. Y creo que este concepto de lo extraño es peligroso es algo que estamos muy familiarizados, pero que realmente en las redes sociales ya se borra ese concepto. Porque yo sigo un montón de gente que no conozco y hay gente que no me conoce que también me sigue a mí, o un fotógrafo que me gustan sus fotos, un influencer, etcétera. Estamos siempre interactuando con gente que no conocemos, pero llevarlo un punto más allá y no decir solamente lo desconocido, sino cualquier cosa que a ti te haga sentir incómodo o incómoda es una alerta roja. Es algo que tienes que parar y decir, vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué puede estar pasando detrás de esto? Porque nunca sabes quién está al otro lado de la pantalla, ¿no? Básicamente. Y siempre en esas conversaciones no son como súper sencillas y ya todo happy, todo bien, sino que siempre va a haber algún comentario, algún tipo de cosa que me ponga a mí en una situación de decir, ¿acepto esto que me está diciendo o no? ¿Le envío la foto o no? Y es algo que ya de por sí te incomoda. Y para mí es como hablar con un adolescente y decirle, cualquier cosa, si sea muy pequeña, que te haga sentir incómodo, es motivo suficiente para decir, wait, no, espera, voy a mirar si esto está bien o no, voy a preguntarle a alguien, etcétera. Wow. ¿Sabes qué me encanta? Porque yo conozco a muchos padres que sienten que no dan la talla por sus horarios de trabajo, ¿no? El padre trabaja esta tarde, la madre trabaja esta tarde y la realidad de sus hijos, y es la realidad que no pueden evitar. A lo mejor no tienen abuelos en España o no tienen abuelos en Madrid o familiares que estén como más implicados en la vida de sus hijos y tienen una realidad donde no pueden estar viendo qué hacen, viendo con quién están hablando, pero el generar esta comunicación es algo que sí pueden hacer, ¿no? Y no solamente una vez como explicándoles, oye, esto existe, sino, oye, ¿con quién estás hablando? ¿Has estado chateando por el Instagram? ¿Estás hablando con gente que no conoces? Como implicarse es algo que puedes hacer, estés en casa con tu hijo todo el día o no, ¿no? Ahora, una pregunta por curiosidad. Si yo soy un adolescente y a mí alguien me pide algo y yo he escuchado esta entrevista y ya tengo como la alerta, ¿qué puedo hacer como adolescente? ¿Hay alguna manera de reportarlo? ¿O le digo por el chat, eres un guarro? ¿O qué se puede hacer? Muy bien, me encanta. Pues hay un número de Policía Nacional que está dedicado a eso, ¿no? A protegernos en cuanto a estos temas, y es el 091. Ok, Y yo os animo a que si te pasa, puedes llamar, siempre puedes reportarlo. O sea, nunca va a ser algo malo que estés sobreprotegida, ya. porque nunca sabes lo que puede estar detrás y no sabes si puedes estar ayudando a que más chicos y chicas como tú no caigan en estos temas. Y luego también yo creo que la primera cosa que yo haría si alguien me está enviando este tipo de mensajes, lo bloquearía. En plan, la herramienta de bloquear es algo increíble que tienen todas las redes sociales y algo que no nos tiene que dar miedo usar, ¿no? Por no parecer borde o lo que sea. Mira, si yo no quiero que me escriban mensajes, te voy a bloquear. Y está bien, tienes todo tu derecho, porque siempre, de hecho, lo hablaba ahora con los chicos con los que estaba, tu vida es valiosa, o sea, tu vida no tiene por qué ser compartida con todo el mundo porque a alguien se le dio la gana de buscarte en Instagram. Entonces,
tú pones ese límite de hasta dónde quiero que una persona llegue, hasta qué es lo que quiero que vea de mi vida, y esas son cosas que siempre es mejor como ir más allá que quedarnos cortos, ¿no? Igual que el denunciarlo. Genial, súper, súper práctico. Para los que estáis viendo, si tenéis cualquier pregunta, estamos aquí hablando de la pornografía infantil, lo que se mueve en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en los Fortnite, en los juegos. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, ponerlo aquí en el Facebook. Yo sí tengo otra pregunta. ¿Cómo asesorarías a un chaval que de verdad le gustan muchísimo los videojuegos, está todo el día enganchado al móvil y por mucho que le diga a su madre, me voy al trabajo solo 1 hora, o solo 20 minutos, el chaval sabe que, eso no, que no lo va a hacer, pero al mismo tiempo no quiere ser vulnerable y no quiere estar en un sitio donde puede correr su vida peligro, ¿no? ¿Cómo le asesorarías? ¿Hay solución o simplemente, no sé? Sí, muy bien. Sí, 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 yo creo que podemos hacer muchas cosas antes de llegar a ese punto de donde estemos expuestos a que nos pase, ¿no? Y, por ejemplo, y eso es totalmente válido, en plan, si te encantan los videojuegos, quizás vas a ser el próximo que cree el nuevo Fortnite, ¿no? Con más opciones de seguridad, que estaría guay también. Sí. Pero eso es genial, ¿vale? O sea, que te guste, no hay ningún problema con que te gusten los videojuegos o con que te guste estar en redes sociales, etcétera. Pero siempre puedes hacer cosas que evitan que seas vulnerable, ¿no? Por ejemplo, hay algo que es súper curioso, que cuando lo escuché a mí también me hizo como explotar un poco la cabeza, y es que, por ejemplo, los hashtags que usamos en Instagram o en Twitter, o etcétera, hay personas, si en cualquier momento dado del día, o sea, por ejemplo, ahora mismo, el FBI dice que hay más de 750.000 personas que son abusadores buscando conectar con niños que Wow. van a ser sus víctimas. En cualquier momento, o sea, ahora mismo nos metemos en internet y hay casi 1 millón de personas queriendo hacerle daño a personas, ¿no? Entonces, como que tener esa conciencia yo creo que ya nos pone en un lugar distinto, ¿no? Saber dónde estás. O sea, tú sabes lo bueno, lo que te gusta, lo que te divierte, etcétera, pero también tienes que estar consciente de los riesgos que hay, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo yo protegerme de eso? Estas personas tienen como estrategias que utilizan para conectar con víctimas. Una de ellas, por ejemplo, es mirar los hashtags. Si una persona pone hashtag estoy triste o sad, como quieras, hay personas que son abusadores buscando esos hashtags para ver cuáles son los que han puesto los niños, para escribirles solo por crear un vínculo de confianza y aprovecharse de esa situación que quizá, que creo que a todos los adolescentes, o sea, todos hemos sido adolescentes y a todos nos pasa, que nos hace bien que alguien nos pregunte, ¿y cómo estás? Y creo que a cualquier edad, vamos, da igual. Y estas personas se aprovechan de esa condición para desarrollar esa confianza y luego con fines de explotarte simplemente. Entonces, evitar dar información a gente que luego pueda usar en tu contra, ¿no? Que pueda usar como manera de conectar contigo. No publicar cosas, por ejemplo, en el nombre de usuario que usamos en los juegos o en Instagram, etcétera. Yo conozco un montón de adolescentes que tienen su nombre y luego el año de su nacimiento, o la edad que tienen ahora, no sé quién, punto 13. Y lo tienen en su perfil y es lo primero que una persona va a ver. Y yo no solamente, o sea, no te conozco de nada, puedes tener hasta un perfil privado y ya sé qué edad tienes, te puedo decir, sí, yo soy Jorge y tengo 13 años también, ¿qué tal? Y tú no sabes quién está del otro lado de la pantalla, entonces ya solo por eso estás abriendo una ventana, ¿no? Evitar publicar información también, por ejemplo, de dónde estudias o en qué club de fútbol estás, la ciudad en la que vives. Hay veces que ponemos fotos de nuestra casa, desde el portal se ve la calle, se ve el número, se ve absolutamente todo. Sin darnos cuenta, estamos dando mucha más información de la que queremos dar. Y creo que es súper importante como saber que hay gente que va a usar esa información para mal. Entonces, si yo le doy menos información, pues voy a estar más seguro. Ok. Súper, me encanta todo lo práctico que es esto. Si te has conectado tarde, estamos hablando acerca de la seguridad en la web, no solamente como padres, sino como un adolescente, ¿no? No poner hashtags de cómo te estás sintiendo por lo que estás pasando, no poner hashtags a lo mejor de tu edad, ¿no? Como cumplo 12, cosas así, sería como algo que habría que tener cuidado, ¿no? Y con las fotos en Instagram, tener cuidado de no poner tu Insti, tu club de fútbol, tu casa. Eh, Puede parecer como muy paranoico, ¿no? Pero lo que acabamos de escuchar, las cifras son reales y son mucho más altas de las que nos gusta, o de las que a mí me gustaría admitir, ¿no?
Elisa, después de haber escuchado todo lo que tú has escuchado y de haber visto todo lo que has visto, que yo te lo he dicho en el pasado, que no sé cómo tienes el trabajo que tienes, yo no sé si yo podría. Pero después de todo lo que tú has visto, el día que tú seas madre, ¿a qué edad vas a dejar a tus hijos tener móvil o jugar un videojuego? Nunca, no, no. Es broma. Es muy relativo, yo creo. Me encanta, por ejemplo, sobre trabajar en A21, es que siempre vemos las cosas, vemos la realidad y las cifras y le ponemos caras y nombres, pero también nos enfocamos como en la esperanza, ¿no? En decir, sí, todo eso está pasando, pero hoy que estamos teniendo esta conversación aquí, que están viendo personas alrededor de España o en otros países, creo que es súper importante como el saber que sí es real, pero también estamos luchando contra ello y ya no solo somos tú y yo, sino que hay un montón de gente que seguro que se va a sumar ahora. Entonces me encanta eso y creo que eso es lo que me ayuda a tener el trabajo que tengo y a seguir avanzando porque sé y veo que la respuesta de la gente es súper buena y que cada vez somos más como que nos sumamos, ¿no?, a esta lucha y somos parte de la solución. Así que eso por un lado. Y luego, sobre a qué edad yo dejaría, si fuera madre a mi hijo, tener un móvil. Mis padres me dieron un móvil cuando tenía 9 años, yo creo. Y creo que fue, o sea, era súper pequeña, exagerado. Y ya era de los móviles que puedes entrar en internet y todo eso. Entonces, como el acceso yo tenía a esa edad era demasiado para el que debería haber tenido probablemente. Pero yo creo que es relativo, ¿no? Si yo estoy teniendo estas conversaciones con mis hijos, mis padres, por ejemplo, me lo dieron porque ellos no podían ir siempre a recogerme al cole. Entonces le decían, yo que sea mi tío, lo que sea mi tía, lo que comentabas antes de los padres que están ocupados, yo era una de esas hijas de padres que estaban siempre trabajando, siempre a tope, ocupados, y ellos me dieron el móvil porque necesitaban que yo les llamara, ¿no? Decir, estoy aquí, estoy en tal sitio, etc. Y yo creo que la primera pregunta sería, ¿lo necesita de verdad? O sea, puede estar en una situación donde solo lo único que pueda responder, lo único que pueda solucionarlo es tener un móvil. Porque si no es así, si yo estoy con él siempre, si le voy a recoger todos los días yo al cole, si el único sitio donde está solo es en el instituto y estoy yo ahí cuando voy a recogerlo y si no están con profesores, pues quizá tampoco es tan necesario. Y luego no solamente entender la necesidad, sino también he tenido suficientes conversaciones como para que ese niño o niña entienda qué significa tener un móvil y el acceso que eso te da. Y luego, por parte de los padres, preguntarnos como, yo entiendo realmente todo lo que puede hacer ese móvil. O sea, sé yo cómo usarlo mejor que él antes de que se lo dé. Y luego entiendo, por ejemplo, los controles parentales. Sé usarlos, sé lo que son, sé cuáles herramientas están allí para yo poder controlarlo de alguna manera. Y luego eso me ayudaría, yo creo, a decir, vale, ¿está preparado para que se lo dé? O vamos a esperar un par de años más porque quizás no lo necesita realmente. Buenísimo, buenísimo. Súper, súper práctico. Mira, lo que yo me llevo de este tiempo que hemos estado hablando es habla con tu hijo, ¿no? Habla con tu hijo acerca de que el mundo es malo, de que hay mala gente ahí afuera y de todo lo que puede pasar cuando estés hablando, cuando estés jugando, cuando estés chateando, cuando estés en las redes sociales y pregúntale de vez en cuando, ¿no? Como pregúntale, ¿alguien te ha contactado? ¿Has hablado con alguien? ¿Le ha pasado a alguna amiga o algún amiguito en el cole, en el Insti? Ten esas conversaciones con tu hijo, implícate, ¿no? Al final, y si pasa algo, bloquea a esa persona y repórtalo, ¿no? O sea, es un poco lo que dices tú, que de repente todos podemos estar luchando contra esto y de repente todos podemos ser parte de ello. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, no te quiero quitar mucho más tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, este es tu momento. Nosotros la semana que viene vamos a estar hablando, porque estamos cada semana haciendo una entrevista diferente, ¿no? Entonces vamos a estar hablando acerca del manejo de las finanzas en la familia, dado a que es una de las razones, los problemas económicos y problemas de gestión de finanzas, uno de los motivos, tristemente, de más divorcios, ¿no? En tu experiencia, ¿te has encontrado con familias que discuten acerca de cuánto tiene el niño el móvil, en el ordena? ¿Cómo qué dirías a estos padres que no lo ven igual, que no están de acuerdo y que para ellos el móvil o los videojuegos es un punto conflictivo en la familia? ¿Qué consejo podrías darles? Sí que me he encontrado familias, yo creo que casi todos los que conozco, porque creo que es un tema muy, muy relevante. O sea, ahora mismo todo el mundo está en Internet y luego en qué medida y hasta qué punto, pues en esto también siempre van a haber como diferencias de opiniones. Hay quien pensará que en Internet es un ambiente súper bueno para que un niño aprenda, por ejemplo.
y es real también. Entonces, como que hay que ver un poco los pros y los contras y sentarse a hablar. Yo diría, primero, esa conversación es como, primero tenéis que estar de acuerdo vosotros antes de exponerla a los niños. Y eso es una opinión personal mía, pero creo que cuando dos padres vienen como un frente unido a decir, esto es lo que pensamos, ya a mí me da otra impresión, porque si no diría, voy a preguntarle a la mamá, luego al papá, luego a la mamá, y sabes, como según me convenga. Yo he sido esa persona, todos hemos sido ese niño, así que es súper importante, yo creo que estéis como de acuerdo de alguna manera. ¿Y cómo podéis poneros de acuerdo? Hay cosas que quizá no tienen tanto que ver con esa discusión, sino con qué estamos haciendo alrededor de eso, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, para mí, y es un reto para mí misma, este tiempo de cuarentena, ¿no? De decir, estoy trabajando online todo el día en casa, luego en mi break para desconectar veo algo en internet o escucho un podcast o veo alguna serie, también estoy en la pantalla todo el rato. Y es como que de alguna manera me preocupa, digo, a ver, o sea, me va a hacer daño al cerebro, al ojo, etc. Y digo, claro, tengo que buscar otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, he empezado a pintar o a aprender un instrumento, cocinar, todas estas cosas que cuando las estoy haciendo al final se me olvida que el Instagram está allí, que el móvil lo dejo en el sofá y en el Instagram me han llegado 3 notificaciones y no me he dado cuenta. Entonces ya no estoy tan enfocada en el móvil porque estoy distraída con otras cosas. Y yo creo que mientras más podamos ofrecerle eso a los niños ahora y nosotros mismos ser parte de eso, mejor. Porque realmente vamos a llegar, o sea, hemos llegado al punto en donde la mayoría de nuestras interacciones son online. Ya. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Pues intentar encontrar un balance entre qué cosas puedo hacer que no implican una pantalla y qué cosas puedo pasar tiempo haciendo que al final van a hacer que me distraiga y que automáticamente deje de usar tanto el móvil. Genial, genial. Genial que todo ha sido súper, súper práctico. Si te has enganchado tarde, esto se va a quedar guardado y puedes verlo desde el principio. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo conciencias a un niño que no se meta en esas cosas cuando se supone que está haciendo los deberes? O sea, tú dejas a tu niño en el ordena haciendo los deberes o haciendo el examen, ahora, especialmente ahora que todo es online, ¿no? ¿Cómo les puedes concienciar de que la pantalla no es lo mismo que videojuegos, ¿no? Que hay diferentes cosas que puedes hacer ahí? Claro, es súper difícil porque en realidad están en el ordenador y cuando estás en el ordenador puedes tener 30 pestañas abiertas, yo por ejemplo soy de esas, y te puedes ir distrayendo, claro. Y yo creo que de alguna manera como padres, yo creo que es la responsabilidad de estar allí, ¿no? De decir, vale, ¿cómo te puedo ayudar? Si estás haciendo deberes, te veo súper frustrado, porque creo que si algo te está saliendo muy bien, igual no estás tan distraído para abrir Instagram y otra cosa, pero si tienes problemas, si te está costando mal, lo que sea, lo típico, que bueno, necesitas un espacio y te vas a Instagram y empiezas a hacer otra cosa, en la medida de lo posible que podamos como apoyarles y decir, vale, ¿necesitas ayuda con esto? ¿Cómo te va con esto? Y ayudarles quizá también a tener como un horario, ¿no? De este momento a este momento, enfoque máximo en los deberes temáticos que tienes. Y intenta o ponerse retos, en plan, yo qué sé, puedes hacer esta página entera de ejercicios en 20 minutos, pues vamos a, hoy cenamos pizza. O como intentar como compensar esas cosas o incentivarles a que también se enfoquen, porque creo que al final, o sea, yo personalmente pienso que nos vamos a volver locos. O sea, pienso que ya de tantas como cosas, o sea, estamos bombardeados de información todo el rato y creo que el aprender a enfocarse en algo solo es como una habilidad ya casi sobrenatural porque siempre estamos acostumbrados a estar haciendo dos cosas. Entonces, por ejemplo, puede ser en forma de un juego, ¿no? Del rollo, acaba esto pronto, si haces esto, ¿sabes? Como intentar Todo buscar un poco algo recompensa, que... ¿no? Sí, Sí. eso, yo creo que eso quizás estaría guay. Sí, 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 también, mira, en la misma línea contestando también esta pregunta que han hecho, el ver el historial, ¿no? Y es verdad que un chaval puede borrar el historial, pero también puedes ver si ha borrado, porque sale los minutos en los que estaba viendo qué páginas, ¿no? Entonces, el sistema de recompensa de, ok, voy a ver tu historial y si te has distraído, pues no hay pizza, ¿no? O lo que sea que al chaval le ayuda, que le motiva a concentrarse. Pero muy buena pregunta para un tiempo donde todo es online, clases online. Muy bueno, muy bueno. Básicamente se resumen en implicarse como padres y tener muchas conversaciones con los hijos a lo largo de todo, ¿verdad? Elisa, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Simplemente para despedir, si alguien está viendo esto y dice, yo no tenía ni idea, quiero concienciarme más, quiero aprender más, ¿qué recurso podrías recomendar?
Pues súper buena pregunta y creo que todos deberíamos, espero que todos estemos como en ese lado de la respuesta, ¿no? De decir qué puedo hacer, cómo puedo saber más, etcétera. Y la realidad es que este tema, el tema de la explotación sexual infantil online, sé que es un nombre complicado y largo, pero os animo a buscarlo, es un tema relativamente nuevo, ¿no? Para la sociedad, porque nunca antes hemos estado tan expuestos a Internet como ahora y nunca antes se ha movido como todo a un sistema online. Entonces, o todos los crímenes me refiero. Entonces yo creo que primero el hacer el trabajo de buscar, ¿no? De buscar noticias. Por ejemplo, estaba solamente, búscalo en internet, grooming en España, por ejemplo. Hay una noticia hace poco de una niña de 13 años que le estaba haciendo grooming a 4 de sus compañeros del cole. O un hombre de 25 años que estaba también haciendo lo mismo grooming, que es como de alguna manera crear ese vínculo de confianza para explotar al menor. Tenía 25 años a 43 niños en España. Entonces son cosas que están allí, están en internet, están en las noticias, a veces en los telediarios y no le ponemos atención. Entonces yo creo que un primer paso es como enterarme de cómo se ve esa situación aquí en mi contexto, en mi ciudad, en mi país, cómo puedo saber qué es lo que está pasando. Es tan simple como buscarlo en Google y poner el término y ver cuántas noticias van a aparecer, porque no es algo que pase poco, sino al contrario. Y luego también, por ejemplo, nosotros en A21 hemos creado un recurso súper guay, que son unas guías para padres de niños y padres de adolescentes, que Genial. hablan sobre cómo puedes hablarle a tu hijo sobre los riesgos que hay, ya no solo en Internet, sino en persona. Por ejemplo, habla sobre cuáles son el contacto seguro, las interacciones seguras y las no seguras. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis límites personales? ¿Qué es lo que voy a dejar a la gente hacer o no a mí, a mi cuerpo? Cuáles son los secretos que son seguros de guardar, como por ejemplo una fiesta de cumpleaños sorpresa o algo así, y los que no son seguros de guardar, como que alguien te haya pedido una foto en internet. Y todas esas cosas son como, lo explicas súper bien en un lenguaje que tu hijo puede entender, que es para que tú lo leas y tengas esa conversación con ellos, porque yo creo que al final, y creemos en A21, que si ellos ven a los padres como ese lugar seguro y entienden que los padres realmente son los que más interesados están en que ellos estén bien y que no les pase nada, y entienden que ellos son a quien pueden acudir siempre, mucho mejor, porque van a crecer de manera distinta a quizá la mayoría de los niños, ¿no? Entonces, os animo a que podáis descargaros esas guías. Están en nuestra web en a21.org, pero también en nuestro Instagram. Vamos a publicarlas, de hecho, dentro de muy poquito las lanzamos. Están ahora en inglés y ahora las vamos a lanzar también en castellano. Son gratuitas, te las puedes descargar, pasarlas a compañeros de padres también en el instituto de tu hijo, etc. Y son cosas súper que te pueden ayudar, porque ya está hecho, está allí, lo entiendes, sabes cómo explicarlo, y creo que puede ser de ayuda. Y luego también tenemos en nuestro perfil de Instagram de A21, solo A21 o de A21 España, hemos compartido algunos vídeos y lives que hemos hecho hablando sobre este tema, por ejemplo, con el Centro de Protección de Menores en Estados Unidos. Hemos hecho también un live que hay un par de como destacados en historias que podéis ver el resumen de eso que hemos hecho. Y luego también tenemos un vídeo que voy a pasarle el enlace a Jazz para que pueda compartirlo, que explica muy bien cómo se da todo esto. Es un vídeo que está basado en una historia real y son, 5 minutos, pero quizá es un buen vídeo que ver con tu hijo, ¿no? Porque, de nuevo, es una historia real, pasa en Reino Unido y está en nuestra web. Todos estos recursos son gratuitos y están al alcance de simplemente buscarlo, en plan poner A21 o A21 Spain y decir, vale, ¿qué es lo que está aquí? ¿Cómo me pueden informar? Creo que el querer cambiarlo ya es un paso genial que vamos a dar todos y el informar. Genial, pues yo voy a poner aquí en los comentarios ese link para ese vídeo y oye, muchísimas, muchísimas gracias, nos hemos alargado, pero es que era demasiado interesante para parar y demasiado importante, ¿no? Creo que, no sé, es un tema muy poco hablado que hay que empezar a normalizar en nuestros círculos cristianos, pero también en nuestros círculos familiares hay que normalizar este tema. Así que, Elisa, muchísimas gracias. Vamos a estar orando por vosotros como equipo de A21 y por ti. Que Dios os siga guiando, os siga protegiendo y os abra puertas para luchar contra esto. Y muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, de verdad, nos encanta haber podido estar. Muy bien. Hasta luego. Gracias por todo. Adiós.